Bien, saludamos a nuestros hermanos que están ahí en las plataformas, en TikTok, en YouTube, en Facebook, nuestros hermanos que están acá. También hoy día tenemos visita, nuestro hermano Luis y nuestro hermano, ¿cómo se llama usted? Claudio. Nuestro hermano Claudio. Y ya por segunda vez nuestra hermana Marlene también, que nos visita con su familia. Así que agradecemos al Señor, amén. Echamos de menos a la Sofi. ¿Qué le pasó a la Sofi? Está enfermita, pucha. Vamos a orar por ella entonces, para que el Señor ahí fortalezca sus defensas. Es la temporada. Dice el Ministerio de Salud que la influenza está en auge, así que hay que cuidarse. Acuérdense que el diablo anda buscando ahí para meterse. Bien, nosotros habíamos estado compartiendo a los que son nuevos una serie en Génesis. Llevamos ya bastante tiempo compartiendo esta serie en Génesis y todos los domingos estamos reflexionando en un capítulo de Génesis. Y este domingo nos toca Génesis capítulo 40. Yo sé que ustedes van a decir, yo ya sé de qué se trata ya, la interpretación de los sueños de José, ¿no es cierto? Pero no quiero que reflexionemos en torno a lo que siempre se predica con respecto a este pasaje bíblico. Vamos a reflexionar en un punto muy especial y muy sensible. Quiero hacerle un par de preguntas. ¿Alguna vez han sentido que están olvidados? ¿Alguna vez han sentido que la gente los olvida? ¿Que los dejan atrás? Y que sencillamente todo va pasando y todo va cambiando y todo va avanzando y ustedes van quedando atrás. ¿Han sentido eso? ¿Los que están ahí en las plataformas han sentido olvidados? Quizás por sus familias, por sus iglesias, sus seres queridos. ¿Han sentido alguna vez que han sido fieles, han sido responsables, le han puesto todo el empeño posible, pero aún así no han sido tomados en cuenta? ¿Se han sentido así alguna vez? Como que he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿y por qué no se abrió la puerta? Si hice todo, ¿por qué no pasó? Si se han sentido así, déjeme decirle que Dios tiene una palabra hermosa para usted este día. Así se sentía José en este capítulo, traicionado, acusado falsamente y olvidado. Recordamos que el domingo pasado estuvimos reflexionando en Génesis 39, ¿se acuerdan? Y en Génesis 39 termina con José encarcelado, injustamente acusado por la mujer de Potifar. En situaciones adversas, ahí estaba José. Y este capítulo inicia con José respaldado por Dios. Vamos a leer los primeros 4 versos. Génesis capítulo 40, del 1 al 4. Pero antes dígale ahí a alguien que tenga a su lado, atrás, dígale, aunque no entendamos las circunstancias presentes, Dios está conmigo. Dígale a alguien que tenga por ahí para que se despierten, se comuniquen. Aunque no entendamos las circunstancias presentes, Dios está conmigo. ¿Puede confiar en el Señor? Amén. Vamos a leer entonces. Me faltaron mis ojos postizos. Creo que los tengo acá. Entonces vamos a leer en el nombre del Señor. Decía Génesis capítulo 40 del verso 1 al 4. Dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Verso 2: y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días
en la prisión. Usted se preguntará qué podemos reflexionar en torno a estos primeros versos, ¿cierto? Realmente hay mucho que el Señor nos puede hablar aquí en estos primeros versos. Pero hoy, como les dije, quiero centrarme en solamente un punto. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice el Señor, con todo me recogerá el Señor, ¿cierto? El copero y el panadero no llegaron ahí por casualidad. No llegaron a la casa de José por casualidad. Ellos estaban allí porque Dios tenía un plan más grande para José. José a esta altura todavía no podía ver las circunstancias futuras, en donde Dios lo iba a poner. Sencillamente José estaba viendo que estaba en un lugar encarcelado, estaba privado de su libertad y estaba allí injustamente. Y quizás si pensamos como José, podríamos decir: ¿por qué me sobrevino esto, Señor? ¿Por qué me pasa a mí? Yo intenté hacer lo correcto. José fue un hombre que escapó del pecado, huyó del pecado, hizo todo cuanto debía hacer. Fue un hombre correcto ante los ojos de Dios y de los hombres. Sin embargo, aún así estaba encarcelado, aún así estaba sufriendo una situación adversa. Y quizás para José era confuso y no podía él entender por qué pasaba esto. Hermanos, recordemos que al final del capítulo anterior, José había sido acusado injustamente. Pero en estos primeros versos nos dejan ver que aunque somos hijos de Dios, aún estamos sujetos a vivir dificultades. Por ahí hay un evangelio que se predica y hay muchos que entienden que entrar al evangelio, entrar a una iglesia, significa que los problemas desaparecen. Entrar a una congregación, aceptar a Cristo en tu corazón, muchos entienden que significa que ya la aflicción, el dolor, la angustia, la persecución y todo lo malo va a desvanecerse. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Pero déjeme decirle que aunque somos hijos del Señor, la palabra de Dios dice que en el mundo pasaremos aflicción. Así que para todos aquellos que le han predicado o que creen todavía que estar en Cristo significa no tener ningún problema, déjeme decirle que no es así. La palabra del Señor dice: en el mundo pasaréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Entonces, estos primeros versos nos dejan ver eso. José, un hombre recto, un hombre que había hecho todo lo bueno delante de los ojos de Dios, temeroso de Dios, aún así le sobrevino esta calamidad. José todavía no lo entendía, pero lo que estaba pasando era que Dios estaba obrando en medio del silencio, estaba obrando para poner a José en una posición mucho más elevada de la que tenía en este momento. Hasta este minuto, José había estado a cargo de una casa, como lo que fuera un mayordomo, ¿no es cierto? Y había estado ahora a cargo de una cárcel. Esas eran las posiciones de autoridad que José tenía. En ninguna de ellas podía ser libre. No podía hacer lo que quería en la casa de Potifar y en la cárcel tampoco. Así que debemos aprender que aún estando en Cristo, aún estando en la iglesia, aún haciendo lo correcto, estamos sujetos a que algo malo nos pueda venir. El libro de Job dice: ¿acaso esperaremos solo lo bueno de Dios? ¿No será también que podemos recibir lo malo de Dios? Nuestros padres no solo nos quieren, también nos disciplinan, ¿cierto? Amén. Hermanos, gocémonos porque las dificultades y las aflicciones que vivimos en este mundo son parte de un plan mucho más grande de Dios para nuestra vida. Cada vez que sobrevenga la fatalidad sobre tu vida, debes recordar que eres parte de un plan más grande de Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 21, verso 1. Ten fe, hermanos míos. Tengan fe los que están ahí en la transmisión. Dios siempre cuida de ti. Proverbios capítulo 21, verso 1 dice: el corazón del rey está en la mano de Jehová, como los ríos de agua, a todo lo que quiere lo inclina. No hay nadie que esté por sobre la voluntad de Dios. Hermano, quiero que entiendas
en esta mañana que donde estás no es un accidente. Que estés en esta iglesia, que estés en esa transmisión, no es un accidente. Cada persona a tu alrededor, la familia que tienes, el esposo, la esposa que tienes, los hijos que tienes, nada es un accidente. Todo es parte del plan de Dios para tu vida. Vamos a proseguir hacia el mismo capítulo 40, del verso 5 al 19. Esto va a ser un poco más largo, pero tenemos que tener el contexto de lo que vamos a reflexionar. Génesis 40, ahora del verso 5 al 19. Dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Querían ser libres, ¿no? Ambos tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Verso 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Verso 7. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece que hoy mal vuestro semblante? ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Verso 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: no son de Dios las interpretaciones. Comentádmelo ahora. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Verso 10. Y en la vid 3 sarmientos. Y ella, me cuesta leer. Ahora sí. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Verso 11. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Verso 12. Y le dijo José, bueno, retomamos entonces, quedamos en el verso 12. Y le dijo José, estaba en su interpretación los 3 sarmientos, son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Verso 14. Acuérdate pues de mí, este es importante, el verso 14. Acuérdate después de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Verso 15. El verso 14, guárdalo ahí en su corazón, subráyelo, guárdelo por ahí. Verso 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí que me pusieren en la cárcel. Verso 16. Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Verso 17. En el canastillo más alto había toda clase de manjares, de pasteles para Faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Verso 18. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo del 3er día quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Hermanos, no quiero detenerme en hablar sobre la interpretación, ¿no es cierto?, de sueños, y que como cristianos Dios nos puede dar la interpretación de los sueños. No quiero hablar de eso. Sencillamente quiero enfocarme en otro aspecto, otra riqueza espiritual que hay acá. El verso 14 dice algo muy hermoso, porque José le está pidiendo a aquellos a los cuales él está ayudando.
desinteresadamente, él se acercó, los vio mal, los quiso ayudar. Y les dijo, acuérdate de mí. Acuérdense de mí cuando salgan de acá. Sin embargo, ¿qué pasó? José no se exaltó a sí mismo. Reconoció que las interpretaciones de los sueños primero venían de Dios, ¿cierto? Él no dijo, yo creo, yo pienso. Como muchos cristianos hoy día dicen, yo creo, yo pienso. Sino que él dijo, esto es lo que significa, esto es lo que Dios dice. Hermanos, una de las cosas que podemos ver en estos versos es que no importa tus circunstancias. Dios, si quiere usarte, lo hará. José estaba en una situación precaria, estaba encarcelado, al igual que el copero y el panadero. Sin embargo, no importó las circunstancias de él, él quiso ayudar de todas formas. Mire, José, a pesar de su estado, no perdió la fe en Dios. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. No perdamos nunca nuestra confianza en el Señor, amén. No importa las circunstancias que estemos viviendo, la adversidad que se nos venga encima, lo imposible que se nos venga encima. Había un réclame hace un tiempo atrás que salía un actor chileno en un lago y al fondo había un volcán. Entonces él decía, se viene marzo, ¿se acuerdan de ese reclame? Y veía que el volcán erupcionaba y venía justo hacia donde él. Entonces, a pesar de una circunstancia así tan desastrosa, tan difícil, siempre tengamos fe en Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice la palabra del Señor. Mi socorro viene de Jehová. ¿Estamos pasando apuro económico? Mi socorro viene de Jehová. ¿Estamos pasando problemas sentimentales? Mi socorro viene de Jehová. ¿Problemas de salud? Mi socorro viene de Jehová. No perdamos nunca la confianza en Dios. Aún en los momentos más difíciles, Dios está ahí. ¿Dios se fortalece en nuestra fortaleza o en nuestra debilidad? Entonces, mientras más débil eres, más se glorifica el Señor en tu vida. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que muchos de ustedes están pidiéndole, Señor, fortaléceme. Señor, quiero ser como ese león de Judá. Señor, quiero ser un guerrero poderoso para ti. Y esperan que Dios los fortalezca, los equipe. Pero Dios no vino a fortalecerte. Dios vino a derribarte. Dios vino a destruir. Aunque suene fuerte, Dios necesita destruir la carne que hay en ti, el pecado que mora en ti. Dios necesita quebrar esa mentalidad carnal que hay en ti para construir a Cristo dentro de ti. Amén. ¿Se entiende? Amén. No hay otra. Dios no te va a fortalecer. Dios se glorifica en tu debilidad. Amén. Bienvenida. Dios se fortalece en nuestra debilidad, no en nuestra fortaleza. Si somos fuertes, ¿quién se lleva la gloria? Nosotros. Y si somos débiles y Dios sobra, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Porque nadie va a decir, yo tenía la billetera llena y por eso suplí lo que necesitaba. Y va a decir, le doy la gloria a Dios. Va a decir, bueno, no, había una necesidad y yo tenía, así que pum, ahí suplí. Pero cuando no tenemos y Dios suple y Dios nos bendice, entonces nosotros ahí reconocemos al tiro y decimos, ay, el Señor hizo esto. Amén. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién es que no haya recibido? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Interesante la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué tienes tú que Dios no te haya dado primero? ¿Qué tienes? No tienes nada que Dios no te haya dado primero. Por lo tanto, todo don que tienes proviene de Dios.
no es para tu gloria, es para la gloria de Dios. ¿Cantas bonito? Es para la gloria de Dios. ¿Hablas bonito? Es para la gloria de Dios. Porque esas cosas no son propias, son dadas por Dios. Amén. Vamos a avanzar ahora, ya para ir terminando. Génesis 40, del verso 20 al 23. No quiero que queden tristes con el final de este capítulo, pero realmente es muy triste. En el verso 14 recordamos que José le dice al copero, le dice: cuando salgas de acá, acuérdate de mí. Me ha sobrevenido mal, me vendieron injustamente, yo era un hebreo y me vendieron injustamente. Estuve en la casa de Potifar, injustamente me encarcelaron también. Todo ha sido mal para mi vida. Desde mi juventud ha sido mal tras mal tras mal. No ha habido un bien para mí. Acuérdate de mí, háblale a Faraón, porque sé que es el único que puede liberarme. Pero él confiaba en Dios. Y mire lo que dice acá. Génesis 40, verso 20 al 23. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, y el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus sirvientes. Verso 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Verso 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y quiero que escuchen con atención el verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Hermanos, ¿han hecho bien? Partí preguntando. ¿Han hecho todas las cosas bien y aún así no hay reconocimiento? ¿Han ayudado a personas que después ni las gracias le han dado? ¿Han sacado de lo suyo para apoyar a otros y después ni se acuerdan? ¿Han estado en lugares donde han sido menospreciados a pesar de mostrarse, a pesar de servir, de llegar, ¿no es cierto?, de hacer cosas, y aún así no han sido considerados? Si van o no van a la iglesia, nadie se da cuenta. ¿Han sido olvidados? Así partimos. Hermanos, al terminar este capítulo, las circunstancias de José no han cambiado. Sigue estando encarcelado. Sigue habiendo mal sobre su vida. José interpreta correctamente los sueños del copero y del panadero. Y el copero no se acordó de José, lo olvidó. Y así termina este capítulo. A veces nuestra vida es así, a veces en nuestra vida nosotros decimos: Señor, pero estoy orando, leo la palabra, voy a la iglesia, trato de guardar tu ley, Señor, trato de hacer todo lo correcto, pero aún así, mal tras mal tras mal. No me sale ni una buena. Señor, ¿cuándo voy a poder poner un jonrón? ¿Cuándo voy a poder hacer un gol de media cancha? ¿Cuándo va a pasar eso conmigo? ¿Cuándo voy a poder darle el palo al gato? Decimos acá en Chile, ¿no es cierto? Sin embargo, debemos entender que Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros y para los que están ahí en la transmisión. Dios sabe el momento indicado para hacernos florecer. Dios conoce el momento indicado para que nosotros podamos servir a Dios. Desde el punto de vista humano, esto fue una injusticia, ¿cierto? Fue una injusticia que el copero se olvidara, porque José solo había hecho bien para él. Sin embargo, el copero se olvidó. Es una injusticia. ¿Han sufrido injusticia? Pero aún así debemos confiar en Dios. José confiaba en Dios, porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Él podría haber muerto en las manos de sus hermanos, Dios lo salvó. Él podría haber muerto en las manos de Potifar, pero Dios lo salvó. Amén. También podría haber muerto en la cárcel, pero Dios lo salvó. Y eso lo tenía claro José. Si el copero, mire, vamos a reflexionar en esto. Si el copero, no se distraigan, acá adelante estamos.
Si el copero se hubiese acordado de José, jamás hubiese podido Dios cumplir con su plan soberano. ¿Por qué? Porque José hubiese estado en otra parte, hubiera estado sirviendo en otra parte, hubiese estado bien en otro lugar, y no donde Dios lo necesitaba, porque Faraón después lo sacó de la cárcel. Si Dios lo sacaba de la cárcel antes, cuando Faraón le surgiera la necesidad, nunca José iba a estar ahí. Quizás hubiera estado con los hebreos de nuevo, hubiera estado en otra parte. Por eso Dios tiene un momento y un lugar para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes y para cada uno de los que están ahí en la transmisión. Y esperar en el Señor es lo que debemos hacer. Debemos aprender a esperar la voluntad del Señor. El olvido del copero era parte de la voluntad de Dios. A veces las injusticias que sufrimos en nuestras vidas son parte de la voluntad de Dios. Aunque nosotros las percibimos malas y nos duelen, es necesario el pinchazo de la aguja para que entre el medicamento en nuestro sistema, ¿cierto? Sí. Es doloroso, hay algunos que no nos gustan las vacunas, entonces, ¡ay! Y le hacemos el quite, y no hay pastilla mejor. Y una agüita de hierba, no se me pasará. No, tiene que ser una vacuna. ¡Ay, Señor! Pero a veces esas cosas son necesarias para traer bien. La prueba es parte de lo que Dios tiene para nuestras vidas, para recordarnos, entre muchas cosas, de que somos débiles, de que en nuestras fuerzas no podemos. Y la prueba viene a recordarnos eso. Cada vez que sobrevenga una prueba sobre su vida, recuerde que Dios tratando su vida. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 28. Quiero que no olviden nunca estos dos textos que van a venir ahora. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo recuerda esto porque Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, tendrá entrada en el reino de los cielos. No todo aquel que dice yo amo a Dios, realmente lo ama. ¿Qué decía la palabra del Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos vienen a la iglesia y dicen amar a Dios, pero cuando Dios los aprieta, son como un jabón, saltan al tiro. Son como las papas en la sartén, saltando. Pero no precisamente como becerros de la manada. Entonces cuando la iglesia a veces te necesita, te aprieta, Dios te dice quiero que sirvas en esto, y se van. Buscan otra iglesia donde pasen desapercibidos, donde nadie pueda conocerlos, para solamente ellos ir, hacer lo que tienen que hacer e irse. Hermanos, todas las cosas le ayudan a bien a los verdaderos hijos del Señor. Salmo capítulo 103, verso 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Para aquellos que dicen que va a venir un reino milenial en el futuro y que Dios no reina en este momento, ¿qué hacemos con Salmo capítulo 103? Lo borramos, lo pintamos de negro, porque dice que Jehová estableció, no establecerá, estableció tiempo pasado. ¿Y qué está haciendo? Y domina sobre todos. Dios está reinando. Dios está reinando. De este capítulo quiero que se lleve en su corazón las siguientes reflexiones, ya en síntesis, como un resumen. ¿Te sientes olvidado? ¿Sientes que Dios no responde todavía? Recuerda, no estás fuera del radar de Dios. Estás en el radar de Dios. Dios no te deja. Acuérdate de la palabra del Señor cuando vengan estos pensamientos. Nadie te arrebatará de mi mano, dice el Señor. ¿Cierto? Amén. Eres la niña de sus ojos. Entonces, no estás fuera de la mente y del propósito de Dios. Acuérdate siempre de eso, aunque venga mal sobre tu vida. El aparente silencio que muchas veces sentimos nosotros es parte del propósito de Dios en nuestras vidas. No siempre es ese fuego, ¿no es cierto?
No siempre las reuniones, no siempre la alabanza, la predicación tiene que ser ese fuego que nos quema. A veces sencillamente es un viento apacible. Pero Dios también estaba ahí, decía la palabra, ¿cierto? Estaba en el fuego ardiente, estaba en el silencio, estaba en la calma. Dios está en todo, no en algunas cosas solamente. Hay muchos, quizás los que están ahí en transmisión, que buscan ese fuego, un supuesto avivamiento. Pero el avivamiento verdadero es que Cristo viva en ti. Amén. No es que saltes y que te caigas al suelo con convulsiones. Ese no es el avivamiento. El avivamiento es que Cristo sea formado en ti. Volvamos a la palabra del Señor, hermanos. José no podía ver el cuadro completo, así como nosotros tampoco podemos ver el cuadro completo de nuestras vidas. Hay muchas veces que nosotros sencillamente no podemos visualizar ni siquiera la salida a un problema. Mucho menos vamos a ver el cuadro completo de nuestras vidas. Y José estaba así, estaba en la cárcel, estaba sirviendo, trataba de hacer lo correcto, de portarse bien, de guardar su testimonio, de ayudar a quien podía ayudar, de hacer la obra del Señor, de mostrar el amor de Dios. Sin embargo, él esperaba confiado en el Señor. José no podía ver el cuadro completo, como dije. Y así también en nuestra vida. Cada detalle, cada sufrimiento, cada espera está en las manos de Dios. Él nos ama. Vamos a ponernos de pie, que alguien le avise a los niños que estamos listos. Vamos a ponernos de pie los que estamos acá y vamos a orar al Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor amado, que estas cosas muchas veces son difíciles de entender, Señor. Hemos visto tu mano soberana, Señor. Tú ves el cuadro completo, Señor Jesús. Nosotros no podemos ver ni siquiera la punta de nuestros pies, Señor. Pero más tú ves todas las cosas, Señor amado.